Así se veía Seúl, la capital de Corea del Sur, en la década de 1960, y así se ve hoy. Hace solo un par de décadas, Corea del Sur era un país enormemente subdesarrollado, con una población en su mayoría sin educación y una economía que estaba funcionando peor que la de Corea del Norte. Hoy, el país se ha transformado por completo. Tiene mejor infraestructura que la mayoría de los países europeos, está produciendo cientos de miles de graduados universitarios cada año y es muy probable que tenga algunos productos hechos en Corea en casa. En el lapso de una generación, Corea del Sur pasó de ser un país del tercer mundo a uno de los más desarrollados del planeta, pero tuvo un precio. Los mismos factores que causaron el milagro económico ahora están dañando a toda la sociedad coreana. Corea del Sur tiene el mayor número de suicidios en el mundo, los jóvenes luchan desesperadamente por encontrar trabajo y los coreanos se encuentran entre las naciones más infelices del mundo. Entonces, ¿cuál fue el secreto del milagro económico coreano? ¿Y por qué los coreanos ahora tienen que pagar por su propio éxito? Solo el 1% del mundo sabe esto de Corea del Sur. A mediados de la década de 1950, la posición inicial de Corea no era la ideal, en realidad, difícilmente podría ser peor. Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, Corea del Sur ha estado bajo ocupación japonesa, que deliberadamente mantuvo a los coreanos sin educación y acceso a trabajos calificados. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses finalmente se fueron, pero el país se dividió, viéndose inmediatamente entre el sur, respaldado por los Estados Unidos, y el norte, respaldado por los soviéticos. Y apenas unos años después, el norte atacó al sur, y la guerra que estalló destruyó casi toda la industria e infraestructura que existía en el sur. Al final de la guerra, en 1953, la mayoría de la población de Corea del Sur era analfabeta, su economía era básicamente solo agricultura y sus perspectivas para el futuro parecían sombrías. Pero al mismo tiempo, fue entonces cuando el milagro coreano estaba a punto de comenzar. Hay básicamente tres factores principales que hicieron posible el crecimiento económico de Corea. El primero fue la decisión del gobierno coreano, a principios de la década de 1960, de transformar la economía de agrícola a industrial. Pero la forma en que decidieron hacerlo fue bastante única. En lugar de apoyar a las pequeñas empresas, el gobierno decidió construir una nueva economía a partir de varias empresas familiares cuidadosamente seleccionadas. Estos chaebol, como se les llamaría, recibirían un enorme apoyo del gobierno en forma de préstamos, subsidios, exenciones de impuestos y cualquier otro apoyo que pudieran necesitar. Básicamente, no tenían que seguir las mismas reglas que los demás, y si se metían en problemas, el gobierno los rescataba. Y a cambio, generaban el crecimiento económico que deseaba el gobierno y se expandían agresivamente en el extranjero. Y funcionó. Cuando estos chaebol comenzaron a producir automóviles, juegos de TV, productos electrónicos y literalmente todo lo demás, y como se estaban convirtiendo en gigantescas corporaciones globales, necesitaban muchos trabajadores. Y dado que se trataba de productos avanzados con cadenas de suministro complejas, necesitaban ingenieros, gerentes y contadores calificados. En otras palabras, necesitaban personas con educación universitaria, y el gobierno coreano también estuvo feliz de proporcionar eso. Y así comenzó la fiebre de la educación. Básicamente, desde el final de la guerra, Corea estaba pasando por un boom educativo sin precedentes. Una vez que Corea del Sur obtuvo la independencia, el gobierno abrió el acceso a la educación para todos, comenzó promoviendo en gran medida la idea de que un título universitario es necesario para que cualquier persona tenga algún tipo de éxito en la vida, y presionó a las universidades para que admitieran tantos estudiantes como fuera posible. Y funcionó. Alcanzar la educación universitaria, especialmente en materias STEM, que, para los que no saben, eran materias principalmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se convirtió rápidamente en la principal prioridad para todos los niños y todos los padres en Corea. En tan solo unas pocas décadas, Corea del Sur pasó de ser un país donde solo el 22% de la población sabía leer y escribir en 1945, al país más educado del mundo, donde más de 2/3 de los jóvenes tienen un título universitario.
Y una vez que hubiera suficientes empleados calificados trabajando en estos chavels, se asegurarían de trabajar duro. Hoy en día, se sabe que los surcoreanos tienen una ética de trabajo extrema y que trabajan más tiempo y más duro que nadie. Pero ese no fue siempre el caso. La cultura coreana de trabajo increíblemente duro fue creada principalmente durante el auge económico por los chavels, que comenzaron a adoctrinar sistemáticamente a sus empleados con total y absoluta lealtad a la empresa. La idea era que no es solo un trabajo, es un compromiso absoluto con el éxito de la empresa, y la empresa está por encima de la familia, la vida personal, el tiempo libre o cualquier otra cosa. Tu trabajo era tu vida, y el ambiente de trabajo se encargó de que no fuera solo una frase. Se volvió común pasar muchas horas en el trabajo, trabajar por la noche y los fines de semana, y también pasar tiempo con los compañeros de trabajo después del trabajo. Hasta el día de hoy, fuera de horario, beber con tu jefe sigue siendo extremadamente común en Corea del Sur, y no es voluntario, y no puedes irte a casa antes de que tu jefe decida que es el momento. Pero una vez más, funcionó. Los surcoreanos ahora trabajan más horas que literalmente cualquier otra nación desarrollada del mundo, y su dedicación fue una de las cosas que ayudó a iniciar el auge económico. Así que ese es el secreto de la gigantesca compañía monopolizada del milagro coreano, apoyada por la población del estado, donde casi todos tienen educación universitaria y una cultura de ética de trabajo extrema. Pero, si todo eso funcionó, ¿dónde está el lado oscuro de todo esto? Bueno, aunque esto hizo que sucediera el milagro coreano y funcionó durante un tiempo, en realidad ya no funciona, y esas tres razones se están volviendo cada vez más tóxicas y dañinas, no solo para la economía, sino para la sociedad en su conjunto. Así que esto es lo que salió mal. Hay una paradoja interesante cuando se trata de chavels en Corea del Sur. Juntos, representan alrededor del 85% del PIB del país. Solo Samsung representa casi el 20% de toda la economía coreana. Pero los chavels, en realidad, representan solo alrededor del 10% de los empleos en Corea del Sur. Y la razón de esto es que, a lo largo de los años, se volvieron realmente buenos para crecer sin tener que contratar a demasiada gente nueva. Como dijo un profesor de economía de la Universidad Nacional de Seúl, las grandes empresas han dominado un modelo de negocios para sobrevivir sin aumentar la contratación, para ahorrar dinero. Pero estas son las empresas que tienen más puestos de trabajo cualificados y de mayor prestigio, y ahí es donde todo el mundo quiere trabajar. Y mientras que, en un momento, Corea tenía demasiados trabajos y no suficientes personas calificadas, hoy la situación es todo lo contrario. Porque la fiebre de la educación en Corea fue muy exitosa, las universidades coreanas ahora están produciendo cientos de miles de graduados universitarios cada año. Pero les resulta extremadamente difícil encontrar trabajo después de graduarse. Los graduados universitarios en Corea del Sur ahora enfrentan un desempleo más alto que las personas sin título universitario, algo inaudito en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, ha sido tan malo que el gobierno tuvo que lanzar un programa para ayudar a los jóvenes con educación universitaria a conseguir un trabajo en el extranjero, para que no se queden sin trabajo en Corea y no caigan en la pobreza. Básicamente, incluso cuando a la economía coreana le está yendo bien, los beneficios realmente no llegan a la gente normal. Y ninguno de estos graduados universitarios quiere un tipo de trabajo manual, porque estos trabajos tienen un salario bajo y son menospreciados en la sociedad coreana, y así hay una falta de personas con trabajos de cuello azul. Por un lado, hay una tonelada de jóvenes desempleados que no pueden usar su educación universitaria, por otro lado, y en una sociedad obsesionada con el éxito y la educación, eso obviamente es aún más frustrante. Y la razón por la que todos estos graduados universitarios quieren trabajos calificados es porque tienen que trabajar muy duro para obtener su educación. Debido a la importancia percibida de la educación, el sistema educativo de Corea del Sur se ha convertido en el más competitivo del mundo. No solo eso, es increíblemente difícil ingresar a una buena universidad, pero los niños, incluidos los más pequeños, tienen que trabajar tan duro como los adultos para mantenerse al día con el resto. El 83% de los niños de 5 años en Corea del Sur asiste, después de la escuela, a una educación privada, y las familias gastan, en promedio, el 16% de sus ingresos en esta educación privada. El gobierno coreano incluso tuvo que prohibir las sesiones de tutoría privada después de las 10 p.m., en un intento por disminuir la enorme carga de trabajo a la que se enfrentan los niños coreanos.
Pero, a pesar de todo eso, Corea del Sur ha experimentado una enorme inflación educativa. Mientras que los niños y los estudiantes trabajan más duro que nunca para obtener una educación formal, la ventaja de dicha educación está desapareciendo, porque incluso con un título superior, todavía no pueden conseguir un trabajo. Y aquellos que logran conseguir un trabajo se encuentran en un ambiente de trabajo rígido y extremadamente jerárquico, donde las personas son promovidas en función de su lealtad en lugar de su desempeño y resultados. Aunque los coreanos pasan más horas en el trabajo que cualquier otra persona, su productividad es sorprendentemente baja. Es una cultura que valora más el trabajo duro que el trabajo inteligente, pero eso ya no funciona tan bien en el siglo XXI. Y el efecto del trabajo extremo, la cultura, la presión social y la difícil situación económica es por lo que los surcoreanos se encuentran entre las naciones más infelices del mundo, y el país también ha tenido el mayor número de suicidios per cápita en el mundo durante las últimas 2 décadas. Es tan malo que incluso el gobierno lo ha reconocido y está tratando de cambiar las cosas, lentamente, pero hasta ahora, sin un efecto real. El problema es que, aunque el sistema ya no funciona para mucha gente en el país, es muy difícil cambiarlo. Los Chavels ahora tienen mucha influencia política, y el sistema está funcionando muy bien para ellos, lo que significa que cualquier reforma es muy poco probable. Y aunque el auge económico de Corea del Sur ha sido increíblemente impresionante, el país ahora está atascado con corporaciones que son demasiado grandes para quebrar y demasiado poderosas para permitir cualquier oportunidad para cambiar. La creciente tasa de desempleo juvenil y una población profundamente deprimida. Bueno, aquí terminamos con el video. Si quieres conocer más mini documentales, te invito a que te suscribas a este canal. Hasta la próxima, amigos.